A nombre del consejero presidente del el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana, y a los presidentes de los consejos distritales, les doy la más cordial bienvenida. Les cedo la palabra al rector Mario Mendoza Castañeda. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta su Universidad Americana de Acapulco. Es un evento, una jornada hoy muy especial. Y hoy nos encontramos aquí reunidos prácticamente la comunidad americana de Acapulco. No todos los grupos y los salones, si podemos ver, están nuestros compañeros del tercer año de bachillerato de la Preparatoria Americana de Acapulco. Bienvenidos, la verdad es que es muy importante para nosotros que estén ustedes aquí. Y se encuentran también nuestros compañeros de los primeros semestres de las carreras de las licenciaturas de la universidad. Y voy a explicar un poquito el por qué nos reunimos hoy nosotros, por qué estamos aquí. Hoy tenemos enfrente el proceso electoral más importante que ha tenido México en las últimas décadas. Es el más importante, ya nos los va a explicar el doctor David Cienfuegos, no me quiero adelantar en su presentación, porque involucra elecciones de todos los niveles, ¿no? Federales, estatales y municipales, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la plática. Y yo lo que quiero hacer con esta presentación o análisis previo del proceso electoral y por qué nos estamos y eso que todavía no hablo de ningún candidato, ¿qué tal si hablo de ellos? Capaz que nos aparece el diablo, dice. Y no me refería a ninguno, para que no digan, No, miren, les voy a decir por qué estamos hoy reunidos y en especial por qué ustedes están aquí. Y van a ver qué importantes son para ustedes, qué importantes son para México en este proceso. Es lo que yo voy a hacer, una participación de máximo 7 minutos y medio. Miren, en el último censo que hubo en México, esto se hace, los censos cada 10 años, pero se hace un censo intermedio. Entonces, el último censo que hizo el INEGI fue en el 2015. En el 2015, o sea, hace 3 años, nos dijo el censo que éramos en México 119.938.473 habitantes, prácticamente 120 millones de habitantes. Fíjense qué importante, 120 millones de habitantes. En esa época, los que tenían de 15 a 19 años son el 9% del censo. Esto equivale a 10.794.000 jóvenes, casi 10.800.000 jóvenes. Esos jóvenes son ustedes. Esos jóvenes son los que ahora tienen 18, 19, 20 y 21 años de edad. Prácticamente ninguno de ustedes ha votado, más que los que tienen 22, por eso no es que no sepa contar de 5 en 5, pero prácticamente ustedes nunca han votado. Por eso es que invitamos a los primeros semestres de las carreras, porque todos los que están aquí por primera vez van a ejercer ese derecho. Ese es un derecho y una obligación. Legalmente es emitir el sufragio, todo el mundo lo conocemos como votar, ¿no? Y efectivamente hoy por primera vez ustedes van a votar. Imagínense qué importante. Dice, pues vamos a votar y vienen las elecciones y muchos lo utilizan para reunirse con los cuates y pues vamos a apoyar a fulanito tal y vamos a hacer esto. No, el votar es algo muy importante. Es tan importante como cuando eligieron o están eligiendo ustedes, por ejemplo, los de tercero de bachillerato, están eligiendo precisamente su carrera. Digo, no es un juego, ¿no? Hay que tomarlo en serio. Yo les pido que me pongan atención porque no es un juego. O sea, cuando eligen su carrera están decidiendo qué van a hacer los siguientes 40 o 50 años de su vida. Y están viendo qué escuela qué carrera, y qué escuela, y por qué escoge la escuela, y dónde queda ubicada, y si tienen dinero, y si les alcanza, y si es lo que pretende o satisface su proyecto de vida, fíjense. Eso es elegir su escuela. Bueno, ahora que vamos a elegir autoridades como el presidente de la República, que dura 6 años, pues también están eligiendo el futuro de ustedes. Y lo que yo quiero demostrarles es que el futuro está en manos de los jóvenes, que es las cifras que les voy a dar hoy. Por eso es que les estoy dando cifras.
Les quiero decir que ustedes precisamente, los que tienen entre 18, 19, 20, 21 años, aquellos que no pudieron votar y que por primera vez van a votar, son parte fundamental para la persona o las personas que vamos a elegir para que nos gobiernen. Entonces no es un juego, es algo muy en serio. No hay que votar porque la bola dice que vamos a apoyar a fulanito, ¿no? Que hay que apoyar a los verdes, a los rojos, a los amarillos. No. Es que su carrera la escogen porque todos se van a una carrera o la escogen porque a ustedes les gusta y les nace lo que están haciendo. Entonces, esa es precisamente la importancia de este evento y por eso es que es muy importante y agradecemos muchísimo al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana el que organicen estos foros. Y agradecemos muchísimo que hayan hecho una alianza con la Universidad Americana de Acapulco para que promovamos precisamente que el voto sea un voto pensado, el voto sea un voto razonado. Pero miren, si me voy al campo, va a ser muy difícil, o si me voy con los obreros, va a ser muy difícil que les diga que tienen que pensar o razonar en el voto, pero lo van a hacer, por supuesto que lo van a hacer porque son inteligentes también, pero sin embargo ellos tienen muchas ocupaciones y no tuvieron la gran oportunidad de estudiar ni de prepararse. Ustedes sí tienen la oportunidad de prepararse y estudiarse, y si ustedes no lo razonan, eso sí estaría mal. En ellos no está mal, en ellos lo hacen porque lo sienten, y está bien, también hay que hacer las cosas porque se sienten. Pero ustedes no solamente lo tienen que hacer porque lo sienten, ustedes lo tienen que hacer porque piensen y porque razonen qué es lo mejor para ustedes, Repito, este censo nos dice que hay 10.8 millones de jóvenes que por primera vez van a votar. Pongámoslo en 10 millones, fíjense, 10 millones de jóvenes que por primera vez van a votar y ustedes son esos 10 millones. Pero me voy a ir más allá, me voy a ir de los 18 a los 37 años de edad, ¿no? De 18 a 28 a 37, 20 años. ¿Por qué esos 20 años? Porque también son jóvenes. A los 37 años también son parte de las fuerzas productivas del país y creadoras y del desarrollo de este país. Son gente que en su mayoría no votan, fíjense, hay un gran abstencionismo. Estas gentes, estos jóvenes son los que no salen a votar. Es importante que primero salgamos a votar. Yo nomás les voy a decir, ¿cuántos millones creen que son de 18 a 37 años de edad? Son 39.600.000 habitantes, 39.600.000 habitantes. Esto dice que es el 33% de todo el censo poblacional, de toda la población de México, el 33% están en estos 20 años de edad. Pero ahora vamos a verlo conforme al proceso electoral último. Las últimas elecciones que tuvimos fue en el 2012. Bueno, en ese entonces, los votos que se emitieron fueron 50.3 millones de votos, 50.3 millones de votos. Y hubo un abstencionismo, o sea, gente que no fue a votar del 34%. ¿Esto por qué? Porque el padrón electoral era de 84 millones de votos. Bueno, voy a cifras que podamos visualizar todos porque no las traigo en alguna presentación. Yo les diría, de estos 50 millones de votos, de gente que votó, ¿con cuántos votos creen que ganó el PRI, el Verde, que era la coalición para Peña Nieto, que actualmente es nuestro presidente? ¿Alguien tiene idea de cuántos votos ganó? Bueno, fíjense, solamente ganó con 19 millones de votos, 19.2 millones de votos. Fíjense, Peña Nieto, que ha sido el presidente que arrasó, ¿no? Se oye todos que arrasó, que porque era muy guapo y que era el superpresidente y todo ese rollo, 19.2 millones de votos. El que le siguió fue la coalición del PRD-PT con 15.8 millones de votos. Bueno, voy a esto. Fíjense, Peña ganó con 19.2 millones de votos. Yo les estoy diciendo que en estos 20 años de edad, de 18 a 37, son 39 millones de votantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes de 18 a 37 años de edad actualmente sería el doble de votos con el que ganó Peña Nieto. O sea, ¿quién tiene la elección en sus manos? Ustedes. Fíjense, el doble de votos con los que ganó Peña Nieto están entre los 18 y 37 años de edad. Ustedes están dentro de esto. Por eso es muy importante que razonen, qué fundamental es su participación en este proceso electoral. Entonces yo les diría como conclusión,
quedamos que es el 33% del censo de población, pero conforme nuestro actual padrón electoral, de 18 a 37 años de edad, es más del doble con el que ganó Peña Nieto. Segundo, de 18 a 37 años de edad, significa el 44% de nuestro padrón electoral. Fíjense, de todo el padrón electoral de 18 a 38, significa el 44% del padrón. Qué importantes son ustedes. ¿Quién tiene en sus manos la elección de quién va a ser el presidente? Ustedes. Entonces, tiene que ser un voto, por eso, pensado, razonado, un voto informado. Y compárenlo un poquito con lo que están haciendo para escoger ustedes su carrera o cuando ustedes eligieron su carrera hace unos pocos años, ¿no? No eligieron la carrera porque ahí se van los cuates, porque me cae bien ¿no? Eligen su carrera porque es lo que les gusta, pero también porque es lo que tienen actitudes. Y después, ¿qué hacen para escoger escuela? Pues primero ven qué es lo que quieren estudiar, después ven el programa de estudios que quieren estudiar y hay que analizar el programa de estudios de cada uno. Así hay que analizar el programa de cada uno de los candidatos. No es porque me cae bien y porque habla bonito y no. No. ¿Cuál es el plan? Bien, hay derecho, muchos de ustedes estudian derecho aquí o muchos van a estudiar derecho, pero cada universidad, su programa de estudios es diferente. Nuestro plan de estudios es de la UNAM y es un plan de estudios diferente, muy diferente a cualquier universidad aquí en el estado. Y aquí en el estado hay 50 planes de estudios diferentes de derecho. Entonces, hay que ver cuál es el plan de estudios, hay que ver cuál es el programa de gobierno de los que están diciendo que van a hacer. Después, hay que ver su visión, qué es lo que quieren hacer. Cuando están escogiendo ustedes su carrera, o ustedes que están ya iniciando sus estudios, no se están viendo ahorita, se están viendo en 20 o 30 años. Yo quiero ser empresario, yo quiero tener mi despacho de asesoría o consultoría, yo quiero ser a lo mejor presidente de la República. Están visualizándose. Tienen que ver en estas personas que están de candidatos ahora, qué es lo que está, su visión de ellos, qué es lo que están viendo de México, ¿y dónde se están reflejando ustedes? ¿Dónde están ustedes en ese proyecto? Si ese es mi proyecto de vida, pues sí, entonces voy con este señor. Y hay que ver también qué escogen cuando van a la escuela. Pues quiénes son los maestros, porque podemos tener el mejor plan de estudios, pero si no tenemos los maestros capacitados para enseñarles no sirve de nada. Y eso lo sabemos ustedes tanto en la prepa como en la licenciatura. ¿Cuántos maestros decimos, este es muy bueno, le entiendo, estoy aprendiendo mucho, me está animando, me gusta hasta la materia? Yo conozco gentes que por una maestra decía, a lo mejor estudio ciencias de la salud, porque era muy buena la maestra de ciencias de la salud, los permeaba. Entonces, un buen maestro es importante. ¿Cuáles son los maestros? Pues aquí son los maestros, es todo lo que rodea a nuestros candidatos. Hay que ver con qué equipo de gente se rodea, quiénes son los que están ahí, qué experiencia tienen, si saben o no saben dar clase, o es un maestro que acaba de salir de la escuela y está dando clases y va a innovar, o es alguien que ya ha venido dando clases y que finalmente tiene un reconocimiento. Dos, hay que ver qué pasa como ustedes, qué pasa con las universidades cuando escogen sus universidades. Hay que ver los egresados. ¿Los egresados son exitosos o no son exitosos? ¿Y qué opina la comunidad de los egresados? Porque los egresados son los que principalmente dicen si son buenas o malas las instituciones educativas. También hay que ver qué ha pasado con las personas que han venido desarrollándose con estos candidatos para la presidencia. Y bueno, así muchas más cosas. Podría decirles que hay 10 o 15 cosas que ver en cada uno de los candidatos para tratar de elegir aquel que consideremos que puede ser nuestra mejor opción de vida. No votemos simplemente porque los demás votan, porque nuestros cuates dicen, porque se ve muy carismático, no. Veamos dónde nos vemos reflejados nosotros, en dónde tenemos un lugar nosotros ubicados en ese plan de gobierno, en esa acción que quiere realizar. Estábamos hablando de los siguientes 6 años de sus vidas y municipalmente estamos hablando de los siguientes 3 años de su vida. Ustedes ya están en la edad que no le podemos echar la culpa a nadie, la decisión es de nosotros y nuestra obligación como directivos, como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, es de hacer conciencia de que ustedes tienen la fuerza y el poder para elegir quienes van a ser los que nos van a gobernar. Bienvenido, David Cienfuegos Salgado. David Cienfuegos Salgado, que se va a leer adelante su ficha curricular, es investigador del ESNI, es investigador de la Universidad Americana Acapulco, es un maestro invitado destacado, es coordinador del doctorado en Derecho.
Es un excelente amigo, pero sobre todo es un excelente catedrático, que tiene una gran experiencia en la materia y que hoy nos viene a hablar de un tema fundamental, la confiabilidad de las elecciones. ¿Por qué tenemos que confiar en un proceso electoral en donde quienes somos los actores y quienes participamos somos nosotros? Bienvenidos nuevamente a la Universidad Americana de Acapulco. Gracias por su atención. El doctor David Cienfuegos Salgado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, diplomado en Altos Estudios Internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales en Madrid, España, y máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es profesor invitado e investigador de la Universidad Americana de Acapulco e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde el 2007 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2. Ha coordinado y compilado diversas obras colectivas, entre otras Guerrero, una visión histórica y muchísimas más. Fue director fundador de la revista Lecturas Guerrerenses de la Fundación Académica Guerrerense y director ejecutivo de Res Pública, entre otras. En 1997 obtuvo la medalla Ignacio Vallarta otorgada por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo el premio jurídico Alberto Saavedra Torija y recibió la condecoración Juan Álvarez, así también la presea Próceres de Guerrero. Ha recibido el doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano en octubre del 2016 y la presea al mérito jurídico Ignacio Manuel Altamirano, otorgada por la revista Abogados y otras organizaciones guerrerenses. Es miembro de la Fundación Académica Guerrerense, director general del Colegio de Guerrero, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, del Congreso del Estado de Guerrero, así también del Consejo Académico del Centro de Estudios de Derecho Estatal y Municipal de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pertenece al Colegio Nacional de Profesores en Derecho Procesal, Dr. Cipriano Gómez Lara, así como a la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, entre otros. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor David Cienfuegos Salgado, a efecto de que escuchemos la magistral conferencia Confiabilidad de las elecciones. Bienvenido y enhorabuena. Es para despertar a los que ya se durmieron. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con mi amigo Mario en la Universidad Americana de Acapulco, con la invitación de los dos principales órganos que se van a encargar de organizar y, en cierto sentido, vigilar y encargarse de que estas elecciones realmente sean creíbles y se pueda confiar en los resultados de las mismas. Déjenme decirles que cuando me invitó Mario a platicar con ustedes, dije, pues les voy a llegar a echar un rollo con toda la historia, y de hecho lo voy a hacer, no se preocupen, sí lo voy a hacer, con toda la historia. Y ayer me dijo, aquí hay una presentación más que puede servir para orientar lo que quizá a los jóvenes les gustaría escuchar, de lo que les gustaría enterarse. Y tengo dos opciones. La primera es echar ese rollo mareador, un choro muy bueno, que se tarde una hora y media, o hacer mucho más breve esto, que sean, no sé, unos 30 minutos, si ustedes se comprometen a preguntar. Así que ustedes tienen en sus manos la decisión. ¿Qué quieren? ¿Rollo o 30 minutos? Bueno, ya ganaron los del rollo. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Todos los días tomamos decisiones. Decisiones que tienen que ver, como ahorita, como decía Mario, con el hoy, con el ahora, con este presente. Es decir, cuánto tiempo quiero estar y qué tanto quiero saber. Han tomado una decisión, pero si notaron, es una decisión que no fue compartida por todos. Algunos pensaban de manera diferente.
la mayoría de las elecciones que tomamos, de las decisiones que se deben asumir a lo largo de nuestra vida, tienen esa característica. Nos gustan a nosotros y a veces no les gustan a los demás, a veces a nuestros propios padres, que tienen una expectativa diferente acerca de lo que nosotros debemos decidir. Pero como bien lo dijo Mario, vamos a hablar de una decisión que tiene una importancia tal que quizá no solamente representa los 6 años a que se ha hecho referencia, sino quizá más. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una decisión que va a implicar la asunción de deuda pública por parte del Estado al cual nosotros pertenecemos, la construcción de infraestructura, la definición de políticas públicas en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de acceso al agua potable, en materia de acceso a las telecomunicaciones, en materia energética, en muchas materias que van a incidir en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, no los próximos 6 años, sino quizá el resto de nuestra vida. Entonces, tomar una decisión de este tipo es algo que nosotros en ocasiones consideramos que es abrumador. Es demasiado lo que vamos a hacer al tomar esa decisión. Alguien podría decir, ¿y yo por qué? Que la tomen nada más nuestros padres. Pero resulta que de manera natural los padres son sustituidos en ocasiones por los hijos. Y la mayoría de sus padres, ¿sí?, tiene la idea de que ustedes vayan tomando decisiones acerca de las cosas que ellos también aprendieron a decidir. De eso me gustaría que habláramos a lo largo de esta mañana, enfatizando el hecho de que hemos construido de manera generacional, intergeneracional, hemos construido instituciones que sirven o que pretenden servir al menos para que la toma de sus decisiones se respete, que la toma de esa decisión tan importante cumpla con ciertos requisitos que garanticen que haya un poco de éxito o al menos la esperanza de éxito al final del proceso electoral. Por ello, permítanme decirles dónde estamos situados. Yo sé que todos estamos en el auditorio Guillermo Soberón, en la Universidad Americana de Acapulco, pero este auditorio, con estos 300 jóvenes, se sitúa en un territorio mucho más extenso, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que tiene quizá poco más de 119 millones, los que mencionaba Mario, 119 millones de habitantes. Somos muchísimos más. Y todos se van a ver influidos, va a incidir en ellos la toma de la decisión que pueden hacer unos cuantos, porque últimamente en términos de elecciones no todos van a votar, pero al final los que voten van a ser los que decidan aquel o aquellas personas que van a tomar decisiones que van a incidir en el día a día. Y en este contexto, si hay alguien que no sé cómo podemos moverle, pasamos a la siguiente y después a la siguiente. En este contexto, no sé si pudiéramos apagar la luz, ¿alcanzan a ver hasta allá atrás? Una más. Otra. No, hasta ahí, ya. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en un país que les pertenece a ustedes, que le pertenece a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos, y cuya definición ha costado mucho en términos históricos. Se llama México simplemente para algunos. Oficialmente son los Estados Unidos mexicanos. Este México, esta República Mexicana, esta federación, esta unión, es la construcción de muchas generaciones. Y la definición de cómo se organiza, es decir, que sea una república, tiene que ver con la aspiración de personas que nosotros no conocimos. Las hemos leído en los libros de texto, pero ellos querían una república frente a otro modelo, por ejemplo, una monarquía. Y querían una república que fuera democrática frente a un modelo que no era democrático. Querían que fuera una república federal frente a un modelo unitario o centralista. Querían una república laica frente a un modelo donde la religión, una sola religión, era la que parecía mandar sobre todas las cosas, y la querían representativa. Es decir, que
fuera una república donde todos los ciudadanos se sintieran representados a través de determinadas personas. Esta construcción ha durado por lo menos 190 años y en estos 190 años hemos ido construyendo instituciones que le han dado un matiz especial. Dicen que como México no hay dos y otros dicen no, como Guerrero no hay dos y al final dirán los acapulqueños, como Acapulco no hay dos. Y efectivamente, todos tenemos algo que nos hace distintos de los demás mexicanos. Todos los territorios, todos los municipios, todas las ciudades tienen algo diferente. Y esa representación entonces exige que esas diferencias se lleven a un órgano donde se van a tomar decisiones. Para ello, nuestra historia ha conformado un modelo presidencialista. ¿Qué significa que tengamos un modelo presidencialista? Significa que en ese sistema político, que es el sistema político mexicano, existe una figura que es la que aparentemente está por encima de todo, la que durante muchos años, durante décadas, durante lustros, decidió el hoy, el mañana de los mexicanos, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Este personaje es el personaje más paradigmático. ¿Saben por qué es tan importante en el sistema político mexicano y por tanto en el sistema electoral, que es el que se encarga de regular la parte que permite la elección de esa persona? Es tan importante o es muy importante porque es el único individuo por el cual tienen que votar todos los mexicanos. A lo mejor no votamos por el mismo candidato a diputado, los del primer distrito votarán por un candidato distinto al del segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta noveno distrito, o por los senadores. Los guerrerenses pueden votar por un sujeto, una persona, un candidato o candidata que pretende ser senador o senadora, pero solo en Guerrero. En Michoacán votarán por otros candidatos, y en Colima, y en Jalisco, y en Nuevo León, etcétera. Pero por el presidente tenemos que votar todos. Es decir, el sujeto que al final de este proceso va a ser el más legitimado, el que va a tener más apoyo, es el presidente. Por ello nuestro modelo es de un sistema presidencial, porque ese presidente, como tenía el apoyo de todos, se pensó que podía hacer todo, podía organizar todo el gabinete y definir las políticas públicas y en ocasiones, hay que decirlo, controlaba al legislativo y en ocasiones controlaba al legislativo. Hoy día ha cambiado ese modelo. Hoy tenemos con mayor evidencia, con mayor fuerza, una división del poder público. En otro tiempo existía formalmente, pero materialmente no se veía tanto. Hoy, este país, este territorio en el cual habitamos, tiene una división de poderes horizontal y vertical. Horizontal quiere decir que hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial, y si me permiten decirles, hay 10 órganos autónomos reconocidos por la Constitución que tienen funciones específicas. El presidente ya no puede hacer todo lo que quiere. Es un presidente que poco a poco se ha ido debilitando. Tenemos un presidente que ya no es tan fuerte en términos de atribuciones, de facultades, de prerrogativas. Se ha debilitado porque consideramos que en la democracia la concentración de poderes hace daño, que hay necesidad de descentralizarlo. Y para ello también tenemos en un Estado federal una división del poder hacia abajo. Es el gobierno federal, el gobierno de las entidades federativas, que pueden ser 31 estados más la Ciudad de México, y todavía un nivel adicional, que es el de los municipios, el gobierno municipal. Y en ocasiones hay otros gobiernos más abajo, un cuarto nivel, que se reconoce en algunas entidades federativas, como Tlaxcala. Esta división del poder público de manera horizontal y vertical se acompaña también con una división de carácter temporal. Es decir, cada determinado tiempo hay que sustituir a quienes están al frente de los órganos del poder público. El presidente solo puede durar 6 años o menos de 6 años, como ocurre cuando hay reformas que se buscan empatar elecciones, por ejemplo, o modificar la fecha de toma de posesión, que fue lo que ocurrió recientemente con la reforma electoral de 2014. Los diputados duran 3 años, los senadores duran 6 años, los gobernadores duran 6 años, los presidentes municipales o los cabildos duran, dependiendo del estado, 1 año, 2 años, 3 años o 4 años.
Esta es una decisión que le corresponde a cada una de las entidades federativas. Los diputados locales duran 3 años. Esa es la división temporal del poder público y eso permite que al no haber una acumulación, una concentración de poderes, se puedan tomar decisiones, discutirlas, debatirlas de manera informada y con el paso del tiempo, si es necesario, echarlas abajo, derogarlas, cambiarlas, modificarlas para que funcionen mejor. En el entendido de que ninguno de estos funcionarios debería actuar de buena fe, porque si estamos en un modelo representativo y nos representan, esperaríamos que quienes nos representan hagan lo mejor para que nos vaya bien a cada uno de nosotros, a todos. Si alguien actúa mal, si se corrompe, no es nuestro representante. Y entonces deberemos buscar los mecanismos que impidan que ese representante nos siga representando. Porque si es corrupto, no me representa. Si roba, no me representa. Si hace mal las cosas, no me representa. Por eso debo elegir muy bien a quien me va a representar, a quien va a tomar las riendas de un órgano que va a incidir en el día a día de todos nosotros. Y finalmente, al estar integrado este modelo en una república federal integrada por 32 entidades federativas, significa que en el ámbito local también tenemos que tomar decisiones respecto de los gobernantes. Cuando nosotros revisamos la historia de nuestro estado de Guerrero, nos damos cuenta que como entidad federativa siempre ha tenido figuras que lo que buscan es generar condiciones para que haya bienestar en el estado. El gobernador, su gabinete, los presidentes municipales, los cabildos, los diputados tienen una función que a lo mejor, si ustedes les preguntan a sus abuelos, a sus padres, les van a decir, no han sabido hacer las cosas. Cada quien tiene su propia percepción dependiendo de cómo le ha ido. Si vemos que hay comunidades que están alejadas, que no tienen una infraestructura adecuada, no tienen pavimentadas sus carreteras, no tienen una clínica que realmente brinde servicios o una atención de calidad, si tenemos escuelas que están sin maestros o con maestros con muy baja preparación que realmente no transmiten nada, pues al final del día todo eso tiene una razón de ser. Nuestros representantes no han estado haciendo bien las cosas. Por tanto, derivamos la necesidad de repensar en quién queremos que nos represente. ¿Quién debe ser la persona al frente de la toma de las decisiones que nos van a perjudicar o beneficiar como individuo, pero también, lo más importante, como comunidad? Y hago esta alusión a las 32 entidades. Los guerrerenses estamos inmersos en un modelo federal. Los guerrerenses, al final del día, somos mexicanos, todos somos mexicanos. Pero tenemos características particulares que hace que quienes vengan a tomar decisiones aquí se vean obligados, por lo menos, a conocer quiénes somos, qué tenemos, cuáles son nuestros problemas, que hayan hecho un diagnóstico real de nuestras deficiencias, pero también de nuestras potencialidades. En esa medida, cuando hablamos de estar insertos en este gran conjunto de entidades federativas, al final del día, alguien podría decir, no, los de Chihuahua o los de Baja California son mejores que los de Guerrero. No, somos todos distintos. Todos tenemos potencialidades como todos tenemos también deficiencias en el día a día. Pero lo más importante para ustedes, para su generación, es que aprendan a entenderse como parte de una gran comunidad. Primero la comunidad de la universidad a la que pertenecen, después la comunidad de Acapulco, después la comunidad de Guerrero y después la comunidad mexicana. Si entienden que ustedes son uno más de esos, primero 10 millones de jóvenes o de esos 123 millones de habitantes, entenderán que lo que hacemos en ocasiones lo tenemos que hacer pensando no solamente en nosotros, sino en los demás. Y las decisiones que tómenlas pensando sí en ustedes, pero especialmente pensándose como parte de una gran comunidad, con una identidad, con una historia, con una tradición de la que realmente nos vamos a sentir o nos debemos sentir orgullosos y de la cual no voy a hablar porque podríamos echarnos otras 2 horas. La siguiente, por favor. Pero déjenme decirles que en este contexto, quien se encarga de realizar todos estos, vamos a llamarle programas o actividades para que pueda realmente participarse en la toma de decisiones,
integran un sistema electoral. Y el sistema electoral es un conjunto de organizaciones y de instituciones. Cuando hablamos de instituciones, muchas veces pensamos en la organización, pero también las instituciones son las reglas del juego. Las instituciones son las reglas con las cuales nosotros nos sentimos a gusto y nos permiten hacer las cosas de manera correcta. Alguien dirá, pero es que la historia de este país en términos electorales muestra que muchos no han actuado de manera correcta. Es más, los mexicanos, imagínense, llegamos al punto de tener hasta figuras como la del ratón loco, la del padrón rasurado, la del tamal, la del taco, la del carrusel, figuras que servían precisamente para hacer a un lado lo bueno que nos habían diseñado quienes nos antecedieron. Es decir, nos burlábamos de la ley y creíamos que burlarse de la ley nos hacía mejores. Es como el que va a una conferencia y se pone a ver su celular, cree que es más listo que los demás, porque los otros están perdiendo el tiempo viendo a un ponente, viendo unas diapositivas, mientras yo me estoy comunicando, yo soy bien listo. No, simplemente no es más listo. El que está perdiendo el tiempo es otro quizá, porque no se está integrando a esa comunidad. Esa comunidad va a salir el día de hoy pensando de una manera, pero el que perdió el tiempo viendo el celular, ¿qué creen? No va a pensar de la misma manera. No va a haber aprovechado el haber estado con los demás compañeros y salir y decirle, oye, ¿qué piensas de lo que se dijo? Oye, ¿qué te parecieron los datos del rector? Va a decir, yo estaba viendo mi celular. Ser comunidad implica que entendamos que hay cosas que nos unen, que nos preocupan y que debemos enfrentar de manera conjunta. Ese sistema electoral está diseñado para que nos sintamos comunidad. Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es explicarles cómo construimos instituciones, este sistema electoral, para que sea confiable, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en otros lugares y en otros tiempos aquí mismo, que es que nos hicieron fraude, que no se puede confiar en las elecciones. Por ello, no quiero que pierdan de vista estos tres elementos. Tres instituciones que son representativas a nivel federal, pero que en el ámbito local también existen. La primera es el Instituto Nacional Electoral, que tiene su contraparte en un organismo público local de naturaleza electoral llamado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. No pierdan de vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene su contraparte en el ámbito local en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Y no pierdan de vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que tiene su contraparte, una fiscalía también especializada, en el Estado de Guerrero. Poco a poco vamos a ver cómo funciona. Les adelanto, estas instituciones se ocupan de los temas de organización, vigilancia, persecución de los delitos, resolución de las impugnaciones respecto de las elecciones federales. Y hay que distinguir, ¿cuáles son las elecciones federales? Presidente, diputados federales, senadores. ¿Cuáles son las elecciones locales? Gobernador, presidentes municipales y sus cabildos o cabildos de los municipios y diputados locales. Esas son las elecciones que competen a cada uno de estos ámbitos electorales en el gran sistema electoral mexicano. ¿Cómo empezamos nuestra historia? Nuestra historia, curiosamente, en materia electoral, empieza a desarrollarse de manera mucho más compleja, más complicada diríamos, a partir de 1977. En aquel año se inicia una reforma, curiosamente y de manera paradigmática les digo, que va a venir un secretario de Gobernación a Chilpancingo y va a dar un discurso en representación del presidente de la República en el informe de uno de nuestros gobernadores. A lo mejor no el de mejor memoria, ¿verdad? En 1977 estaba ni más ni menos que Rubén Figueroa. Y viene y dice que es necesario transitar a un modelo donde todos los mexicanos participemos en la toma de la decisión electoral. Y se inicia una gran reforma que poco a poco va a ir avanzando, podemos poner la siguiente, hasta llegar a la construcción de instituciones que le den confiabilidad y credibilidad a ese proceso electoral. La siguiente, por favor. Nosotros podemos encontrar, la siguiente, dije que les iba a echar un choro, pero no tan mareador.
nosotros vamos a encontrar a partir de ese 1977 una serie de reformas que van a ir modificando las instituciones del poder público. Por ejemplo, la Cámara de Diputados cambia su integración, pasa a tener más diputados, de los 300 pasa a tener primero 400 y después los 500 que actualmente tiene. Se van creando figuras que permitan que efectivamente las decisiones que toman los mexicanos en las urnas se respeten, pero además la gente crea en esas instituciones y resultados. Si ustedes revisan, y yo voy a dejar aquí estas diapositivas para que el rector se las haga llegar a quien tenga interés o a todos, no es obligatorio, pero a lo mejor alguien tiene interés, y si me prestan una servilleta yo sería feliz porque me hacen sudar estos muchachos. Tratar de explicarles todo en tan poco tiempo de verdad es complicadísimo. Bueno, cuando nosotros vemos la cauda o el cúmulo de reformas que va a haber a partir de 1977, nos damos cuenta qué tan complejas son las elecciones. Imagínense, yo solamente recorriendo así en la historia, mi generación, no es que me sienta muy viejo, pero bueno, mi generación tenía credenciales para ir a votar que no tenían fotografía. Para ustedes lo más normal es ver una credencial con fotografía. En mi generación no pasaba eso. Algunos hasta prestaban la credencial porque le permitía ciertos privilegios. Con la credencial podías hacer cosas porque ya eras mayor de edad. Y entonces alguien decía, oye, préstamela porque quiero ir a tal lugar. Hoy día ya no se puede. La credencial tiene siempre una fotografía, la de su titular. Otra situación, había una impugnación. Nadie estaba de acuerdo con los resultados de las elecciones, pero ¿qué creen? No había quien resolviera esas impugnaciones, o en ocasiones era la misma Cámara de Diputados, la federal o la local, la que se encargaba de decir las elecciones sí valen, es decir, era juez y parte. Otra, era tan difícil que se demostraran los delitos electorales que no se podían literalmente perseguir, a menos que hubiera muchas evidencias, muchas pruebas. Difícilmente se podía sancionar a alguien por cometer un ilícito en materia electoral. Con el paso del tiempo creamos tipos penales y después de crear tipos penales, es decir, de establecer delitos, construimos una institución que se encargara de perseguir a los delincuentes electorales. Todo ello es parte de estas reformas, reformas que quizá las más evidentes, ¿sí?, empiezan a partir de 1977, aunque ustedes vieron que el recuento puede iniciar antes a partir de nuestra Constitución vigente en 1917. En 1977 inicia ese parteaguas que nos va a llevar a lo que los estudiosos hablan como la transición a la democracia, la transición mexicana que va a permitir la creación de instituciones para proteger el derecho de votar y ser votado, el de participación ciudadana, pero también, muy importante, que se va a encargar de regular de manera más precisa a los que antes eran los únicos actores en el ámbito político, los partidos políticos. Hoy día tenemos candidaturas independientes que también forma parte de una reforma reciente en 2012. Entonces, quiero que vean este recorrido como la oportunidad de enterarse de qué fue lo que pasó en nuestra historia que nos llevó a la necesidad de construir estas instituciones. Les diré que en 1977 pasa algo muy curioso, algo que no se había visto en México y que enciende las luces de alarma del sistema político. El candidato a presidente de la República por el PRI es el único candidato, no hay otro candidato. Imagínense qué difícil es en un modelo democrático donde sabemos que no todos pensamos diferente, de repente enterarse que solo hay un candidato. ¿Por qué? Porque los demás partidos dijeron no jugamos porque no están jugando limpio. Esto es lo que va a provocar que al año siguiente de que gane ese candidato, si es el único, ¿cuántos votos creen que sacó? Todos. Porque aunque hubo votos para otros candidatos, al no estar registrados, las instituciones dijeron, no se pueden asignar a nadie. Entonces en 1977 esta reforma lo que busca es decirle, oigan, vamos a empezar a jugar con un suelo parejo y vamos a permitir que hayan más jugadores.
Los que hoy día están en la clandestinidad, por favor incorpórense a la contienda electoral. La primera reforma, la de 1977, crea las bases para ello y reconoce a los partidos políticos una naturaleza que aún hoy nos sigue a veces confundiendo a muchos, le dice que son entidades de interés público. Esta calidad va a permitirles que con el paso del tiempo obtengan prerrogativas, es decir, dinero de todos nosotros para que hagan sus actividades. Si reciben dinero de nosotros, ¿qué es lo que debemos nosotros procurar de ellos? Pues debemos procurar que jueguen limpio, que jueguen a nuestro favor. Por ello, es muy importante entender el sistema electoral. En 1986 se va a dar el primer cambio que tiene que ver con lo que ha experimentado el país. Ustedes recordarán de sus clases de historia, porque son demasiado jóvenes como para recordarlo como experiencia, que en 1985 hay un sismo, un terremoto, ¿verdad?, que literalmente cambia la percepción de los mexicanos. El gobierno es rebasado, pero antes veníamos de una estela de corrupción muy grande, la del gobierno de López Portillo, que había tenido mucha gente que había cometido demasiadas actividades de corrupción. Quizá el ejemplo representativo sea un personaje que quizá no les diga nada a ustedes, pero a mi generación fue representativo y significativo. Durazo Moreno, ¿verdad? ¿No me acuerdo su nombre? Todos lo conocen como el Negro Durazo, pero tenía un nombre, Arturo Durazo Moreno. No sé si efectivamente es eso. Bueno, claro, cuando nosotros pasamos ese recorrido histórico, decimos, ¿qué pasó después? Después vino un presidente que tenía un lema, el de la renovación moral, que fue Miguel de la Madrid. Y a mediados de ese régimen, de ese presidente, ocurre lo del sismo y en el 86 tenemos una nueva reforma. ¿Qué es lo que pasa en la reforma? Cambiamos la integración del Congreso. La Cámara de Diputados pasa de tener 100 diputados de representación proporcional a tener 200 y se integra ahora sí ya en la Cámara de Diputados tal y como la conocemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Había un recurso, un único recurso, el recurso que se planteaba ante la Suprema Corte de reclamación, se elimina. ¿Qué es lo que hace a cambio? A cambio se crea una figura, que no está aquí, está en la siguiente por favor, que es el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el TRICOEL en 1987, que se va a encargar de revisar algunos de los medios de impugnación en contra de las elecciones en el ámbito federal. Nosotros lo vemos a la distancia y decimos, no, bueno, pues era un órgano que a lo mejor tenía muy buenas intenciones, pero que no funcionó. Tan no funcionó que años después, en 1990, va a ser necesaria una nueva reforma. ¿Cuál es lo interesante de esta reforma? Que aquí van a poner las bases para ahora sí la participación de los partidos políticos y especialmente el reconocimiento de lo que va a ser después el Instituto Nacional Electoral. En ese momento, el Instituto Federal Electoral. Se crea además el Registro Nacional de Ciudadanos. En lo que interesa, lo que buscaba dársele credibilidad a las instituciones y a las elecciones es el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, el que se va a encargar, ¿sí?, de generar ahora las condiciones a través de recursos de impugnación que permiten revisar los procesos electorales. A lo mejor es un avance pequeño, todavía no llegamos al momento actual, pero quiero que lo vean como una especie de curva ascendente. Va, sube, baja, vuelve a subir. ¿Por qué razón? Porque curiosamente, también los actores políticos, en la medida en que hay nueva legislación, ¿qué creen? Ustedes van a decir, eso no pasa aquí en México, pero sí pasa. Cuando hay una nueva legislación, muchos buscan cómo darle la vuelta, cómo burlar la ley. Alguien dirá, no, eso no es correcto. Bueno, para muchos es el modus vivendi, es el modus operandi. Y la mayoría de nosotros está pagando las consecuencias de que se haya violado la ley, de que no se hayan respetado pautas mínimas en el comportamiento de estos actores políticos.
En 1990 tenemos esta institución, la siguiente, y tenemos ya una configuración de un modelo electoral que creemos puede funcionar. En 1993 vamos a fortalecer con otra reforma el Instituto Federal Electoral. El Instituto Electoral Federal que empieza a tener mayores atribuciones, pero especialmente lo que a nosotros debe interesar es que este instituto va a adquirir la fortaleza derivada de que se convierte en un órgano autónomo. Es decir, ya no depende de otras autoridades. Antes el secretario de Gobernación estaba incluido dentro de la estructura, ¿sí?, de dirección de ese órgano, y quien nombraba a muchos de los funcionarios era el propio secretario de Gobernación o el presidente de la República. A partir de 1993 vemos un modelo con mayor autonomía, que empieza a encargarse de funciones que son relevantes, como la de calificar las elecciones. Y adicionalmente se fortalece el Tribunal Federal Electoral, que empieza a tener mayor presencia. El TRIF empieza a tener mayor entidad porque adicionalmente, ¿sí?, empieza a descentralizarse. Tiene salas en distintos lugares de la República, en las cabeceras de cada una de las circunscripciones electorales. Ahorita vamos a ver ese tema. Pero entonces tenemos ya una estructura más o menos, ¿sí?, funcional. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra historia tiende a complicarse. Cuando habíamos alcanzado un equilibrio, ¿qué creen que va a pasar en 1994 cuando viene el próximo proceso electoral para nombrar o para elegir presidente? Asesinan al candidato presidencial y también en esa secuela de acciones, de actos no muy dignos de recordar en ocasiones, pues también van a asesinar a uno de los fundadores de esta universidad, José Francisco Ruiz Massieu. En 1994 pareciera que hace crisis entonces el modelo electoral. Y el modelo electoral, déjenme recordarles a los jóvenes que no se acuerdan de ese 1988, está puesto a prueba precisamente después de las elecciones de 1998, con lo que en las elecciones de 1994 debe de fortalecerse, debe de generar credibilidad, porque de otra manera, pues habremos dado un paso hacia atrás. Las elecciones no satisfacen a muchas acusaciones, no es novedoso, las acusaciones por parte de los actores políticos de que ha habido fraude, de que se han cometido ilícitos durante el proceso electoral, viene desde el siglo pasado. Y si ustedes me apuran, vienen desde el siglo antepasado. Como dato curioso, hay un candidato que va a estar compitiendo contra Díaz, Zúñiga, si mal no recuerdo, que cada vez que perdía decía me hicieron fraude electoral y se declaraba presidente legítimo de México. Una y otra vez contra Díaz, después participó en la elección contra Madero, después participó en la elección contra Carranza y si me apuran creo que la última elección la que participó fue la de 1920 en la que resultó triunfador Álvaro Obregón. Entonces no es algo nuevo, sin embargo aquí parece que sí ya hay cierta razón y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar mecanismos, buscar estrategias que permitan que la gente crea en los procesos electorales. La siguiente, por favor. En 1996, nosotros vamos a encontrar el otro momento y creo que el definitorio del sistema electoral o de las elecciones en nuestro país. El sistema electoral cambia porque en 1996 el Tribunal Federal Electoral pasa a integrarse al Poder Judicial de la Federación y tenemos a partir de entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El IFE cobra total autonomía ya, se encuentra ahora sí con todas sus funciones sin ninguna dependencia. Su integración atiende a una serie de principios en los que vamos a recalar más adelante, que lo que buscan es que la función electoral, que es una función del Estado, realmente cumpla con estándares que permitan dar certeza, certidumbre, que permitan ser creídos, que la gente confíe en esos resultados. A lo largo de los siguientes años, el Instituto Federal Electoral se va a convertir en una de las figuras más emblemáticas de esta transición democrática. ¿Por qué razón? Por la razón de que generan confianza en la ciudadanía y la gente empieza a ver
a estos integrantes, a este consejo del IFE, pero a los integrantes también del órgano como funcionarios en las entidades federativas, en los respectivos distritos federales, ven una institución que está funcionando, que está generando certidumbre. Nosotros sabemos que ese punto más alto de la confiabilidad se va a dar en las siguientes elecciones federales, en 2000. Cuando los mexicanos asistimos a lo que se ha denominado como la alternancia. Gana un partido distinto la presidencia de la República, distinto de los que habían ganado desde literalmente 1934 el Poder Ejecutivo Federal. De 1934 hasta el año 2000, el mismo partido, con diferentes siglas, primero Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y después Partido Revolucionario Institucional, había sido quien se quedaba con la presidencia de la República. En el año 2000 cambia esta situación. Y entonces todos nos alegramos, al fin tenemos ya instituciones que permitieron esta alternancia. La alternancia todos pensamos que era muy buena, porque dijimos ya hay un cambio, hay algo diferente que ver, que nos muestren cómo se hacen las cosas de manera diferente. La historia todavía está por escribirse, por hacer la crítica respectiva de este siglo, pero me parece que ese punto de máxima credibilidad, de máxima confianza en las instituciones, literalmente va a desaparecer en los siguientes años. ¿Qué es lo que vamos a tener en los siguientes años? A partir del año 2000, después de la alternancia, nos vamos a dar cuenta que estas instituciones que habían funcionado más o menos bien, cuando se ponen a prueba en 2006, van a mostrar deficiencias. Una de las deficiencias que ustedes van a encontrar en ese año y que después se va a volver el pan nuestro de cada día es literalmente el uso de los medios para atacar a los demás contendientes en la búsqueda de un cargo de elección popular. El más conocido es la guerra sucia que se hace contra los candidatos a presidentes de la República, que va a llevar a modificar el sistema electoral. El sistema electoral se va a modificar en el 2007 y va a establecer reglas que no le gustan a todos, pero que en ocasiones se pueden ver como reglas que son útiles para garantizar cierto grado de certeza, para evitar que quien tenga más dinero sea el que pueda tener más presencia o el que pueda en un momento dado generar más influencia en los electores. La primera reforma de 2007 es la que va a encargarse de prohibir que los particulares tengan acceso a medios. ¿Para qué? Para promover la figura de una persona que está buscando un cargo de elección popular. ¿Qué significa eso? Significa que solo un órgano del Estado, que va a ser el Instituto Federal Electoral, puede controlar los tiempos del Estado y otros tiempos en medios, televisión, radio, para promover la figura de un candidato a un cargo de elección popular y de los partidos políticos y por supuesto de las instituciones u organizaciones del Estado de naturaleza electoral. Este es un cambio importante, pero adicionalmente ampliamos los supuestos, las hipótesis en las cuales los ciudadanos pueden ir y presentar una impugnación, pueden ir y defender su derecho a votar, pueden ir y defender su derecho a ser votado. Es en este año cuando ampliamos los instrumentos para defender los derechos de naturaleza política electoral. Sí, habían surgido en 1996 con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, pero se perfeccionan en 2007. En 2007 también nosotros vamos a encontrar que las instituciones literalmente tienen que ser renovadas. Hay por ahí por primera vez un mensaje de que el sistema electoral, la elección en el ámbito local puede ser controlada por los órganos de naturaleza federal. Por ahí una de las reformas deja el resquicio de que si los estados así lo desean y convienen con el Instituto Federal, se podrá hacer cargo de las elecciones. La discusión había sido más amplia. La discusión había sido la de, no, el IFE tiene que hacerse cargo de todas las elecciones. Pero en aquel tiempo no prosperó, en aquel tiempo no pasó, pasaría años después. La siguiente, por favor. Ya veo que ustedes también tienen calor.
Ahí está. En 2012 vamos a tener una reforma que amplía la posibilidad de que haya actores políticos distintos a los partidos políticos, los candidatos independientes. Y adicionalmente, en el ámbito de la participación ciudadana, se reconoce una figura que antes no existía en la Constitución, pero que sí existía en muchas entidades federativas, la iniciativa popular, la iniciativa ciudadana. Pero además se reconoce un derecho de participación ciudadana que es la consulta popular. De esa manera se enriquece nuestro sistema electoral. Esto a cargo de los órganos, por supuesto, electorales. Y en 2014, la más reciente, sabemos que va también a modificar algunas de las reglas electorales y va a generar también una nueva legislación. A partir del 96 teníamos un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al que llamábamos simplemente como COFIPE y ahora se crea una ley. ¿Qué características tiene? Ley general, es decir, a diferencia del código que era federal, ahora tenemos una ley general que es aplicable a todas las instancias del Estado mexicano, federación, entidades federativas y también al ámbito municipal. Y van a surgir unos órganos a los que se van a llamar OPLES, los órganos que se van a encargar de vigilar, de encargarse de todo lo relativo a las elecciones en el ámbito local, pero con ahora una vinculación directa con el Instituto Nacional Electoral. El cambio que tiene el IFE es de Instituto Federal a Instituto Nacional. Más allá de las posiciones doctrinales, jurídicas que uno puede tener acerca de este cambio, yo adelanto, yo no estoy de acuerdo con este cambio, pero también entiendo las necesidades que se tuvieron a la hora de tomar esta decisión. El hecho es que hoy tenemos un sistema electoral que es mucho más complejo, mucho más rico que el que se conoció en el siglo pasado en nuestro país, que el que conocieron nuestros abuelos y por supuesto que el que estaba presente al momento en que se dictó la Constitución de 1917. La pregunta, la siguiente, la pregunta que nos va a quedar, la siguiente, ya se me están yendo todos, ¿no? ¿Qué pasa? La pregunta que nos va a quedar es, ¿y estas instituciones que hoy día tenemos, que hoy día están funcionando todos los días, porque cuando hay elecciones todos los días y horas son hábiles, dicen, para los funcionarios electorales y también para los ciudadanos? Ustedes prenden la televisión y a cualquier hora encuentran ¿qué? Promocionales, ¿verdad?, de alguno de los partidos políticos, de alguno de los candidatos. Y si no son promocionales, noticias. Estamos hoy día saturados en términos electorales. Es más, si ustedes abren el WhatsApp, les llegan memes, les llegan videos de candidatos, guerra sucia, por supuesto, mucha guerra sucia, y al final del día ustedes dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para dejar que esto ya pare? Pues dicen algunos que ya que las elecciones sean este domingo, ¿no? Ya estamos hartos, que sean este domingo las elecciones, que se adelanten. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral y con todos los órganos que se encargan de la materia electoral? Tiene que buscar la manera de que en su actuación se cumpla con una serie de principios. Los principios que animan, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Pero a lo mejor eso no nos dice nada. ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos que un órgano tenga estos principios? Les adelanto de manera muy simple. Si se cumplen con estos principios, lo que podemos tener es confianza en las instituciones. Podemos creer en los resultados de las instituciones, de las elecciones. Eso es lo que provoca el cumplimiento de estos principios. Y son principios que se traducen en normas, en reglas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el de imparcialidad, entenderemos que es muy importante si vemos que hay candidatos independientes, no solo a nivel federal y en el ámbito de la elección presidencial, sino en el ámbito local, que no tienen la estructura, que no tienen los recursos que tiene un partido político o que tiene un candidato promovido por un partido político. Pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral, deben actuar de manera imparcial. Es decir, con la misma vara hay que medir a todos. Eso es lo que está relacionado con la certeza.
Eso es lo que está relacionado con la objetividad. Si nosotros empezamos a ver el actuar de estas instituciones desde esa perspectiva, entenderemos que sí se puede confiar, que sí se puede creer en las elecciones de este año. Ahora bien, la siguiente. Ahora bien, cuando nosotros revisamos la estructura de un órgano, y las puse, le dije a Mario, por una cortesía, por haberme mandado la presentación, nos damos cuenta que estas instituciones están actuando todos los días. ¿Pero qué creen? La mayoría de las veces no sabemos lo que implican estas instituciones. No sabemos lo que implican las organizaciones. Las instituciones, y valga esta frase, las instituciones o las reglas del juego son para cumplirse. Si no se cumple, debe haber un árbitro que diga, hey, has infringido, has violado estas reglas del juego y por tanto debes de tener una sanción. Las diferentes áreas con las cuales trabajan los órganos electorales, tanto el INE como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se encarga de vigilar que las reglas del juego se cumplan. Se encarga de tomar decisiones para que ese juego, esa contienda electoral, de verdad respete todos esos principios que para nosotros son muy valiosos. Y déjenme decirles, la siguiente, y la siguiente después, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta ahí. Déjenme decirles que todo lo que hacen las instituciones, todo lo que hacen las organizaciones electorales y todo lo que deberían hacer candidatos y partidos políticos, tiene como objetivo que ustedes tengan un voto con estas características. Que el día que lleguen a la urna, el 1 de julio, su voto tenga estas características, que sea libre, universal, directo, secreto, personal e intransferible. Si ustedes llegan y no pueden emitir un voto de manera libre, si a alguno de ustedes se le niega el voto y por tanto ya no es universal, si por alguna razón ustedes ya no pueden ser ustedes los que voten, se va a estar violando todo el sistema electoral. Para eso trabajan el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral, y para eso deben de trabajar también los candidatos y los partidos políticos en general. Y también, ¿qué creen? Las universidades, las escuelas, todas las instituciones tenemos un compromiso, que el día que ustedes vayan a votar, su voto tenga estas características. Lo ideal, lo acaba de decir Mario, lo ideal es que ustedes lleguen ese día con información suficiente, con una reflexión sobre esa información que les permita tomar una decisión que ustedes, nadie más, consideren la correcta. Es la pertinente para lo que ustedes quieren, es la adecuada para resolver los problemas que ustedes conocen. Pero ese es el objetivo de todo este entramado institucional y de todo este entramado organizacional. Trabajar para que el voto tenga estas características. La siguiente. Claro, para que ustedes lleguen y emitan el voto, hay una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Haber cumplido 18 años de edad en nuestro sistema electoral. En otros sistemas, la mayoría de edad se alcanza a los 20 años o a los 21, o en ocasiones no todos pueden votar. Todavía hay países en el mundo donde el voto no es universal. Además, deben tener un modo honesto de vivir. No se espanten. ¿Qué creen? Se presume que todos tenemos un modo honesto de vivir, con lo cual no hay que preocuparse, solo cumplan 18 años de edad. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores, aunque eso no es suficiente. No solo deben estar inscritos, sino aparecer en el listado nominal, porque puede ser que estén inscritos, pero su nombre no apareció en el listado nominal, o por algún error terminan apareciendo en el listado, pero en Sonora. Entonces, deben estar inscritos en el registro, pero aparecer en la lista nominal. Por eso es muy importante este proceso de verificar que cada uno de nosotros realmente esté en el listado nominal de electores. Y finalmente, contar con la credencial para votar con fotografía. Puede suceder que alguno de ustedes pierda la credencial. El sistema permite que, si están en cierto periodo, puedan solicitar un duplicado, una reposición.
Pero si ya no están en ese periodo que establece la ley, ustedes podrán acudir ante el Tribunal Electoral, primero al Registro Federal de Electores, y ahí impugnar que no van a poder obtener una credencial e ir a través de un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral para que les dé en una sentencia, ¿sí?, la posibilidad de votar aún sin contar con esa credencial, siempre y cuando estén en el Registro Federal de Electores. Estos requisitos son mínimos, pero ¿qué creen? Aquí falta un requisito al que vuelvo otra vez. A México, a Guerrero, a Acapulco, de nada les sirve que hayan cumplido 18 años de edad, de nada les sirve que tengan un modo honesto de vivir, de nada les sirve que tengan su credencial de elector si ustedes van a votar sin información, si ustedes van a votar sin haber reflexionado qué es lo que quieren para ustedes y para su comunidad. Y créanmelo, porque para nosotros es una preocupación. Hemos preguntado a muchos jóvenes, oye, ¿y por quién vas a votar? O sea, ¿qué es lo que va a regir tu voto? Dicen, no sé. Y es preocupante, porque Mario acaba de decir que estos jóvenes son los que van a definir la elección. De verdad, necesitamos que estén informados. Y ese es un tema que será, supongo, motivo de otra charla, pero hay tanta información y no toda la información es buena, que lo que necesitamos es generar mecanismos para que tengan acceso a información que les permita tomar decisiones correctas, adecuadas, para ustedes, no para nosotros. Al final del día, las decisiones tienen que ser correctas para ustedes y lo mejor es que estén informados. La siguiente. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? La revisión de las instituciones, la revisión de las organizaciones. A asumir que es importante esta jornada electoral, por lo que decía Mario, porque vamos a tomar una decisión que va a impactar en nuestra vida y que eventualmente va a servir para generar políticas públicas, para saber en qué se va a gastar nuestro dinero, porque aquellos a quienes elijamos se van a encargar de decidir en qué se gastan nuestro dinero. Y hemos llegado al punto donde realmente ni sabemos cuánto es nuestro dinero. La mayoría de nosotros no se imagina las cantidades de dinero que gasta el gobierno federal, el presupuesto de las instituciones del gobierno federal. Déjenme darles el dato nada más. En 2018, las instituciones y organizaciones del gobierno federal disponen de 5 billones de pesos, lo cual equivale a decir 5 millones de pesos. Yo sé que nadie lo puede imaginar, no sé, a lo mejor sí, aquí hay un genio, pero yo no lo puedo imaginar. Yo no sé si Mario se puede imaginar cuántas monedas, cuántos billetes se necesitan para tener 5 billones de pesos. No sé si cabrían aquí en billetes de a 100 o en billetes de a 1000. No puedo imaginármelo, pero sí sé que esos 5 billones de pesos sirven para dar educación, para dar salud, para dar acceso a agua potable, a energía eléctrica, a telecomunicaciones, para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, para implementar programas que beneficien a todos y no para que se queden en los bolsillos de unos cuantos funcionarios corruptos y no para que se mal utilicen en cosas que no le sirven a nadie. Eso es lo que tengo claro y yo creo que eso es suficiente también que ustedes tengan claro. Todo ese dinero que es nuestro tiene que utilizarse de manera eficiente. Tiene que ser eficaz cada una de las políticas públicas, porque además uno pensaría cuántas políticas públicas hay en nuestro país, cuántos programas hay en el país. Hay miles de programas de todo tipo que benefician a los jóvenes, que benefician a los sectores desprotegidos, al campo, a las empresas,
que benefician también a empresas extranjeras, pero que al final del día tienen un objetivo: generar condiciones para el bienestar de los mexicanos. Se oye bien, eso es el discurso de todos los candidatos. No, es el discurso de todos los candidatos porque es lo que nosotros los mexicanos esperamos de ellos, que generen condiciones de bienestar para que, si ustedes quieren, puedan ir y venir por las calles sin sentir temor, para que ustedes elijan entrar a una universidad, la que ustedes quieran, a la que ustedes puedan también, y les dé educación de calidad y no simulen, para que ustedes vayan a un servicio sanitario y no se vayan a morir porque les dieron solamente una aspirina para curarles el dolor que les provocaba un tumor, por ejemplo. Quiero que entiendan que cada una de las actividades que realiza el gobierno solo tiene razón de ser en la gente, en el pueblo, en nosotros, en pocas palabras. Se trata entonces de elegir, tratar de elegir bien. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a elegir bien? En el ámbito federal, un presidente que va a durar 6 años. Ese presidente va a elegirse por el principio de mayoría relativa. ¿Qué significa? Que de todos los que participen va a ganar el que tenga más votos que cualquiera de los otros. Así sea uno. Así sea uno. Ojalá y no haya empates, porque si hay empates significa que no hay ganador y se tiene que volver a hacer una elección, ¿verdad? Así sea por un voto, uno de los candidatos actuales va a ganar la presidencia de la República. Adicionalmente, se van a elegir 128 senadores y 500 senadoras y senadores y 500 diputados y diputadas. Eso es muy incluyente. ¿Cómo elegimos a los senadores? Los senadores se eligen por 3 principios. El primero es el de mayoría relativa. Una fórmula integrada por 2 senadores va a ganar si obtiene más votos que los demás contendientes en cada uno de los estados o en el estado respectivo. Después se va a asignar un diputado a la fórmula que haya obtenido el segundo lugar, la segunda posición en la votación. Se habla de la primera minoría. Y adicionalmente se va a otorgar un diputado a cada uno de los estados a partir de un principio de representación proporcional a través de otra figura que es la de circunscripciones. Las vamos a ver más adelante. Los 500 diputados se eligen por 2 principios, el de mayoría relativa en cada uno de los distritos, 300, en que se divide el país y las entidades federativas. Gana entonces el que tiene más votos que los demás candidatos de ese mismo distrito. Y adicionalmente 200 diputados por el principio de representación proporcional que se eligen a partir de listas de los partidos políticos en circunscripciones también. En el ámbito local, nosotros vamos a elegir gobernadores, decíamos, no es el caso de este 2018, pero en 2021 a ustedes les va a tocar elegir un gobernador. Pero en esta ocasión sí vamos a elegir diputados locales, 46 diputados, 28 por el principio de mayoría relativa y 18 por el de representación proporcional, y van a elegir 81 cabildos, aunque uno de ellos tiene una característica muy particular. Va a ser elegido por un modelo distinto al que vamos a ver el 1 de julio. ¿Por qué? Porque transitó de un modelo de sistema de partidos a un modelo de, llamaríamos, sistema normativo interno o usos y costumbres, como se le ha dado en llamar. Esas elecciones, al final del día, van a implicar, por supuesto, que estamos eligiendo gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobierno federal. El siguiente. Cuando nosotros hablamos de circunscripciones, cuando hablamos de distritos, estamos hablando de la forma en que se dividen el territorio nacional a efectos electorales para que podamos elegir a nuestros representantes. El gobernador lo elegimos en una sola circunscripción, al presidente en una sola circunscripción. La circunscripción no es otra cosa más que el territorio. El territorio, por ejemplo, que corresponde a la circunscripción del presidente de los Estados Unidos mexicanos es el territorio nacional. Aunque alguien dirá,
Pero ¿y el voto de los mexicanos en el extranjero? Están en el extranjero, pero se considera que están en territorio nacional, que envían por correo, ¿verdad? Que envían su voto y se contabiliza aquí. En el caso de los senadores pasa lo mismo, tienen una circunscripción, que en el caso de la mayoría relativa es el estado que pretenden representar en el Senado. Los diputados tienen una circunscripción que se llama distrito, es menor a la circunscripción estatal o nacional. ¿Por qué? Porque cada determinado tiempo el Instituto Nacional Electoral se encarga de redistritar, es decir, de verificar que para que el voto sea el de todos valga exactamente lo mismo, valga igual, que cada distrito tenga aproximadamente el número de ciudadanos, ¿sí?, igual al de otros distritos, para que haya una suerte de igualdad en el voto. Y finalmente, en el ámbito de los cabildos, la circunscripción de cada uno de estos cabildos o ayuntamientos es la del territorio municipal. Eso es la circunscripción, no es otra cosa más que el territorio en el cual se van a desarrollar las votaciones para poder elegir a un representante de ese territorio. Las circunscripciones pueden ser distritos, pueden ser municipios, dependiendo de los candidatos o más bien de los cargos de elección que vayamos a votar. La siguiente. La siguiente. Bueno, ¿por qué son confiables las elecciones? ¿Por qué creo, después de todo lo que les he dicho, que deberíamos confiar todavía más? Alguien me dirá, pues de todo lo que me ha dicho no confío todavía. La siguiente hora la voy a dedicar para que ustedes vean que sí se puede confiar. Y la siguiente hora empezaría con lo siguiente. ¿Saben por qué pueden confiar? Porque quienes van a estar en las casillas son ciudadanos. Claro, si ustedes no creen en la comunidad, si ustedes solo creen en ustedes, ¿qué creen? No van a confiar en los ciudadanos que estén recibiendo sus votos. Pero es confiable la elección porque quienes van a estar en las casillas son ciudadanos, elegidos mediante procedimientos, sorteos, aleatorios, que permiten generar certidumbre. Alguien siempre ha dicho, no, es que los mexicanos no saben ni contar votos. A la hora de que son nombrados miembros o integrantes de una casilla, ya se pierde la característica de saber contar votos. Bueno, confiemos en nuestros ciudadanos. ¿Quiénes integran la mesa directiva? Primero que nada ciudadanos y después representantes de los partidos políticos, de los candidatos independientes. Hay todo un procedimiento, les voy a dejar la lámina, porque en cuanto dije que era una hora se fueron como 20. Si les digo que es media se van a ir otros 5. Entonces mejor les dejo la lámina y a lo mejor se quedan. La siguiente, ¿por qué otra razón pueden confiar en el proceso electoral? Porque el procedimiento establecido para elaborar el padrón electoral y el listado nominal es un procedimiento que se ha ido perfeccionando. Es un procedimiento que permite garantizar que todos estemos, si lo queremos, si ustedes no quieren ir a registrarse, no van a estar, pero que todos estemos en el padrón electoral y que una vez que estemos en el padrón electoral podamos participar en determinada sección electoral y aparecer en el listado de esa sección electoral. Pero es una decisión que les corresponde a ustedes, es decir, ir, sacar su credencial y verificar que están en el listado. No soy la persona adecuada seguramente para explicarles todo lo que implica tener un registro federal de electores, pero créanme que es una labor técnica que está presente literalmente en todo el país, porque en cada una de las sedes del Instituto Nacional Electoral hay representantes que se encargan de formar ese padrón electoral y después de estar atentos a los requerimientos de la ciudadanía en torno a correcciones, cambios de domicilio, reposiciones, es decir, todo un engranaje técnico de funcionarios capacitados, especializados, para que ese padrón resulte confiable, para que ese padrón que nos cuesta millones, cientos de millones de pesos, de verdad,
sirva a los objetivos de garantizar credibilidad y confianza y certeza especialmente en el proceso electoral. La siguiente. Si eso no fuera suficiente y ante la evidencia de que ha habido muchos casos en los cuales se han cometido ilícitos en torno a la papelería electoral, se gastan también millones, cientos de millones de pesos en obtener seguridad en las boletas electorales. Las boletas electorales son literalmente imposibles de duplicar, porque además de que se hace con ciertas características, yo me acuerdo, no sé si vaya a ser en esta elección, se tienen que firmar por los representantes de los partidos. Es decir, van a verificar cada uno que esas sean las boletas que corresponden en cada caso a la sección o a la casilla a que se destinen. Y déjenme decirles, ustedes verán las boletas electorales, pero antes va a haber un procedimiento, antes de que lleguen a sus manos el día de las elecciones, que va a ser que en cada casilla se asigne un número determinado de boletas y quede registrado de qué folio a qué folio se entregaron en esa casilla. De forma que si alguna boleta en la urna se encontrara con un folio distinto a los que aparecen ahí, pues inmediatamente se vería que ahí hay algo extraño, ¿verdad? Es decir, se puede identificar cualquier anomalía. La siguiente. Pero si además no fuera suficiente, tenemos otras figuras que garantizan que pueden dar certeza a los resultados electorales. Sabemos que inmediatamente después de la votación vendrá una etapa donde se revisen los votos, se haga un escrutinio, un cómputo de los votos en cada una de estas mesas directivas de casilla. Y después, todo se va a guardar. La paquetería electoral, ¿verdad?, se va a enviar a una bodega que va a estar resguardada por instituciones mexicanas que van o que pretenden garantizar que nadie las toca por si hay necesidad de volver a contar, por si hay necesidad de revisar su contenido. Son mecanismos que se han hecho para garantizar esa credibilidad, esa confianza. La siguiente. ¿Qué otras figuras tenemos? La de los observadores. Es decir, se va a permitir que en el transcurso de esta jornada electoral, y por supuesto antes, haya una vigilancia, un escrutinio de personas nacionales y extranjeras que vean cómo se desarrollan las elecciones. A lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y eso de qué sirve? Pues nada más van a ver, bueno, pero ya son un indicador de que se puede confiar en este proceso electoral, que se puede confiar en que las elecciones tuvieron un desarrollo adecuado, idóneo o más o menos apegado a lo que dice la ley. Adicionalmente, como si eso no fuera suficiente, la siguiente, además de estos observadores, les dije que tenemos un sistema de medios de impugnación. Inmediatamente, en la primera sesión que se haga después de la jornada electoral, los representantes de los partidos políticos podrán impugnar los resultados de cada uno de estas votaciones en las casillas. E iniciará un camino para llegar, incluso si es necesario, hasta los tribunales electorales, que serán los que definan con criterios establecidos de manera previa y construidos a través de la ley y de la jurisprudencia, cómo debe de resolverse cada uno de los conflictos que se le presenten. Y aquí nosotros nos encontramos también con otro tema. Estas instituciones, bien, pero si no han aparecido para nada, estas instituciones han estado trabajando. En cada una de las etapas del proceso electoral ha habido conflictos, candidatos que son impugnados porque otro quería ser candidato y no lo logró, candidatos que no querían estar en ese lugar de la lista, querían estar en un lugar más preferente para ellos, o acusaciones acerca de la campaña que está haciendo, es una campaña que no cumple con los contenidos constitucionales, me denigra, me ataca. Todo eso
lo ven los tribunales, en el ámbito local y en el ámbito federal. Cada una de esas impugnaciones, a la par que están funcionando el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en cada una de las entidades federativas, están funcionando los tribunales electorales en cada una de las entidades federativas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La siguiente. En suma, lo que hacen estas autoridades, estas instituciones, es otorgar firmeza y certidumbre jurídica al proceso electoral. Pero además de lo que pasa en el ámbito que nosotros podríamos llamar administrativo y jurisdiccional, hay otras figuras. La siguiente. Otras figuras que nos deben permitir ver este ejercicio ciudadano del 1 de julio como confiable, como un ejercicio que realmente puede conducirse por el camino correcto. La existencia por fuera de estas instituciones de un órgano que se encarga de investigar todos los señalamientos de que se ha violado la legislación penal, de investigar si alguien ha cometido un delito electoral. Toda una serie de procedimientos en el ámbito local y en el ámbito federal que a mi parecer terminan por contribuir a lograr que se dé certeza a todo este proceso electoral. La siguiente. Cuando nosotros vemos, la siguiente, cuando nosotros vemos cómo ha funcionado esta visión de los delitos electorales, a lo mejor decimos, pero de todos modos pasan muchas cosas y no se está investigando o no se está responsabilizando a quien cometió un ilícito. Pero existen las instituciones, existen las vías, están esos mecanismos, son herramientas, son instrumentos que sirven ¿a quién? A ustedes. Están ahí por ustedes para garantizar que su voto sea libre, sea secreto, sea universal, de verdad sea intransferible. En pocas palabras, para que ustedes ejerzan a plenitud su derecho a votar. La siguiente. Eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿por qué es importante ir a votar a la jornada electoral del 1? Algo de lo que hemos dicho ha manifestado esa importancia. Yo creo que, si no lo he dicho, no lo logré, ni modo, ya no se pudo, pero yo creo que lo mejor después de todo este rollo, esta perorata de 20 minutos, es que al final del día ustedes realmente hagan lo que esperamos todos, que participen. Y eso es, creo que el objetivo de este tipo de reuniones, motivarlos a participar para que empiecen a tomar las decisiones que les afectan a ustedes, pero que nos afectan a todos. Muchas gracias, Mario, encantado como siempre. Yo creo que hay algo importante, fíjense, algo muy importante. Yo les pido que se queden. Toda esta exposición que nos hizo el doctor es fundamental porque lo que quiso demostrarnos es que tenemos que tener confianza en el proceso electoral. No tenemos otra forma de manifestar lo que queremos, de saber que somos un país democrático, que es uno de los fundamentos del Estado, por lo que empezó presidente David, y todo este repaso de la historia, de cómo han ido modificándose nuestras elecciones, es fácil y aquí a lo mejor lo escuchamos y decimos, ay, qué aburrido. Yo les quiero decir que cada uno de estos procesos que se hizo para cambiar las leyes costó sangre, costó vida y a veces se hizo forzado porque estaba en juego la estabilidad del país y había que hacer un cambio estructural para que participáramos los mexicanos de mejor forma porque ya estábamos cansados, oigan esto, ya estábamos cansados de que nos gobernaran y nos manipularan de la misma forma y por eso es que hoy tenemos en nuestras manos la decisión de decidir y yo les diría así muy breve ya nomás como conclusiones, ¿cuáles son las principales funciones del gobierno? Son muchísimas, pero voy a referir 3 fundamentales y esto es para su voto razonado e informado. 1,
atender lo público. El gobierno atiende todo lo público, las relaciones con otros países, todos aquellos asuntos que requieren pues una representación general del país, todo lo público. 2, atender las finanzas públicas, llevar a cabo las finanzas públicas, manejar estos miles y miles de millones de pesos que implica nuestro presupuesto, lo que generamos con impuestos, lo que generamos por el petróleo y lo que nos endeudamos. Ojo, cuando no generamos recursos internamente, lo tenemos que suplir con deuda externa. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que más nos vale generar recursos propios, porque si no, pues nos vamos a endeudar cada día y como él bien decía, no es una cuestión de 6 años, es para sus hijos y sus nietos estén endeudados también, o sea que es algo muy importante. Y tercera función pública importante es proporcionar servicios públicos, por supuesto, de calidad. Los servicios públicos de calidad me refiero a todo, desde las calles, alumbrado, vigilancia, ¿no? Las facilidades para que la empresa produzca, todos los servicios que tiene que ofrecer el gobierno. Entonces, fíjense, son 3 funciones fundamentales, hay que pensar en eso cuando piensen en su voto razonado. El gobierno tiene que atender lo público, llevar las finanzas públicas y proporcionarnos servicio de calidad. Esa es la obligación de cualquier gobierno, sea del Ejecutivo Federal o sea del municipal. 2, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos los mexicanos? Pero no solamente todos, también los acapulqueños y los guerrerenses, todos. Esto está en las últimas encuestas de percepción, no las estoy inventando. Los principales problemas que tenemos todos son: 1, es corrupción; 2, violencia; 3, desigualdad social. Es de todo lo que nos quejamos, todos nos quejamos de eso. Todos hablamos quiénes son los más desprestigiados, los gobernantes y las instituciones de gobierno, las policías. ¿Quiénes son los que tienen mayor confiabilidad? Son las Fuerzas Armadas, las iglesias, ojo, las universidades, los académicos. Y entonces por eso es que tenemos que llegarnos a quienes confiamos y para ver por qué desconfiamos de los otros. ¿Saben por qué desconfiamos muchas veces? Por falta de información, porque no escuchamos, porque no leemos, porque no atendemos. Ahora, estos son las principales funciones de gobierno, los principales problemas. Ahora, ¿qué requerimos? Fíjense, ¿qué requerimos? Esta es más consideración personal, un desarrollo social que disminuya la desigualdad. O sea, no puede haber tanta gente tan pobre, ¿no? En México se dice que el 50% de la población son pobres, no puede haber gente tan pobre y tan pocos tan ricos. Y sobre todo, dejen los ricos, no puede haber tanta gente tan pobre que no tenga que comer. En Guerrero somos un claro ejemplo de esto. Entonces, eso me refiero a que requerimos un desarrollo social que disminuya la desigualdad. ¿Cuál es la única forma de disminuir la desigualdad y el desarrollo social? Es muy sencillo, con la educación. Con la educación y ahora el desarrollo tecnológico. Durante años, décadas, el gobierno seguramente estaba feliz que fuéramos un pueblo inculto, porque estaba ahí, nos manejaban como queríamos, había un partido único, como bien nos dijo David, y elegían al presidente que querían y como querían y nos hacían como que querían, porque finalmente pues el pueblo entre más inculto, menos educado, pues menos participaba. Y hoy tenemos los peores lugares en educación, en las evaluaciones internas e internacionales que se han realizado. O sea, hoy no podemos estar tranquilos porque nuestros hijos o ustedes o los hijos de ustedes, imagínense que no mejoren la educación. ¿Para qué los llevamos a la escuela? ¿Para que más o menos les enseñen? ¿Para que no sepan leer o no sepan matemáticas? ¿Para que lleguen a la universidad y no sepan comprender un escrito? Entonces nos estamos engañando y el país no se está desarrollando. Entonces necesitamos mucha educación y desarrollo tecnológico para que pueda disminuir esta desigualdad, sin duda alguna. 3, necesitamos un desarrollo económico. ¿Quién hace el desarrollo económico? Los empresarios. El gobierno, su tarea es dar las facilidades y generar que los empresarios pues generen precisamente empresa, dinero, recursos, ¿no? Y es cuando hablamos de gobernanza, se habla del gobierno, de los empresarios y de la sociedad civil. Entonces necesitamos fortalecer el desarrollo económico, fortalecer a los empresarios. ¿Por qué? Porque todos ustedes requieren chamba, todos ustedes requieren chamba, requieren empleos dignos y buenos y de calidad.
Y para eso se están preparando y están pagando por una educación mejor, para que haya oportunidades mejores de trabajo. Entonces, si no pensamos en eso, no lo vamos a tener. Entonces, no es algo sencillo. Entonces, eso también lo requerimos. Y finalmente, ¿qué requerimos? Insertarnos en lo que es el México hacia adentro y hacia afuera. Esto tiene que ver mucho con la globalización. El México es universal. Ustedes mismos lo ven en sus teléfonos o en sus tabletas. Se pueden comunicar a cualquier parte del mundo, pueden recibir información de cualquier parte del mundo. Bueno, lo mismo pasa con la economía. El dinero no tiene nacionalidad, se mueve por donde quiera. Entonces tenemos que estar inmersos en un país y en un mundo que requiere de un mercado interno y de un mercado externo. Entonces ese es el cuarto elemento que yo creo que tenemos que considerar. Si vemos cuáles son las principales funciones del Estado, si vemos cuáles son los principales problemas en términos de las encuestas de percepción, y si vemos lo que requerimos, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué candidato nos lo ofrece? ¿Qué candidato nos conviene? Por eso es que tenemos que estar primero informados de todo lo que está pasando, de lo que requerimos y qué nos está ofreciendo cada candidato, para ver si cumple con las expectativas que queremos con mexicanos. Después, razonar esta información. Yo nomás les quiero decir que el día de antier, la UNAM sacó un estudio, para que nos asustemos un poquito, la UNAM sacó antier un estudio que el 17% de las personas que se mueven en las redes sociales son falsas. Ya no hablo de las noticias falsas, ya no hablo de estas noticias que nos decía David, que efectivamente hay una guerra sucia de estar desacreditando a los demás. Yo creo que ya estamos cansados, ya no somos niños para que nos estén diciendo, hablando mal de los demás, hay que ver qué nos ofrecen y qué construyen, ¿no? Entonces, el 17% de las personas con las que ustedes todos los días están recibiendo noticias, ¿verdad?, son falsas. ¿Qué quiere decir? Que otras personas simulan ser o son robots o son muchas otras cosas. Imagínense con más razón la información que está en las redes, aguas. No hay que creerse en eso, hay que informarse y hay que razonar la información. Entonces decíamos, ¿por qué candidato? ¿Qué nos ofrece y por quién votar? Pues informémonos, razonemos esa información y después seguramente vamos a poder decidir por quién votar, que cada quien de nosotros tenemos que decidirlo. Pero tiene que ser un voto informado y razonado por el bien de veras, por el bien de ustedes, por el bien de sus familias, ¿no? Por el bien de los mexicanos. ¿Sabes cuántos papás no tuvieron la oportunidad de estudiar y nosotros somos la primera generación en ir a la escuela? Imagínense si no tenemos una deuda social importante con nuestros padres y con la sociedad. Por eso es que nosotros tenemos que informarnos para informarles a ellos, para que nadie ya más nos vuelva a engañar, porque votemos por alguien que nos dé bienestar. Ojo, repito, estamos hablando de por lo menos 6 años que dure un presidente de la República o 3 años que dure un presidente municipal y ustedes lo están viviendo. No le echemos la culpa a los demás, asumamos nuestra responsabilidad, votemos informados y razonados. Gracias, David, te agradezco muchísimo, agradecemos nuevamente al INE y al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana por tan amable gestión. Bueno, no me resta más que agradecerle, rector, y al doctor David Cienfuegos por su ponencia.